Hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen este viernes 4 de marzo en la UNAM Responde. Como cada día les hemos preparado un programa con información que esperamos sea de su interés y de utilidad. Hay muchas maneras de cuidarnos y por supuesto la mejor alternativa es tener la información correcta. Hoy vamos a comenzar hablando precisamente de una de las posibilidades que tenemos para mejorar la calidad de vida de los pacientes o bien para salvar vidas. Se trata de la donación de sangre o de plaquetas, un acto que se promueve en todo el país y bueno, el gobierno de la Ciudad de México nos reitera que el Hospital General de Iztapalapa, el de Joco, el Rubén Leñero y el General de Balbuena están habilitados para que podamos acudir a realizar esta labor altruista y necesaria porque bueno, no sabemos cuándo podemos necesitarla. La preservación del ajolote, especie nativa del lago de Xochimilco, ha significado un esfuerzo constante y de largo aprendizaje para quienes están en este entorno. Esta pequeña especie, además de tener una importancia ecológica, también conlleva intereses históricos, culturales, genéticos, científicos. Y bueno, para platicar de este tema, saludamos hoy aquí en la UNAM Responde al doctor en ecología Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM y bueno, una voz que ha estado muy constante y muy activa en este tema no solo de investigación, sino también de educación. Doctor, ¿cómo está? Un gusto saludarlo aquí en la UNAM Responde. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Doctor, pues muy bien, gracias. Sabemos que los ajolotes han estado ahí en las noticias durante los últimos días, pero vamos a empezar por lo más importante. ¿Cuál es el valor histórico, cultural, genético de este animal que forma parte también de nuestro imaginario como mexicanos, doctor? Bueno, yo creo que empecemos por la parte biológica, porque como yo soy biólogo, pues eso es lo que principalmente me comenzó a interesar cuando empecé a estudiar el ajolote. El Muy bien. ajolote es un animal muy extraño, no solo porque es una salamandra que tiene como una forma muy característica con estas agallas que están atrás de la cabeza y con esta como eterna sonrisa, sino que además tiene características biológicas muy importantes como que se le llama neoténico. ¿Eso qué quiere decir? Neoténico quiere decir que no genera características sexuales secundarias cuando se vuelve adulto, sino que puede reproducirse con las características sexuales primarias. Como algún reportero dijo en algún momento, es como el Peter Pan, digamos, de los animales. Puede reproducirse como juvenil, ¿no? De Pero no acuerdo. solo eso, también, sí, no, eso es como muy interesante. También puede recuperar cualquier pedazo de tejido. Si en alguna si en alguna escaramuza con un depredador pierde un brazo, pierde la cola, incluso cuando es joven, si pierde un ojo, puede recuperar ese tejido en el largo plazo, lo cual, o en el mediano plazo, o sea, se tarda como 4 o 5 semanas, por ejemplo, en recrecer todo un brazo, ¿no? Eso, pues lo hace muy interesante, sobre todo para la medicina moderna, así como cómo le hacen ellos y si podemos ¿Qué copiarles podemos algo a imitar? ellos. Exacto, ¿no? Entonces y bueno, y finalmente otra de las características que ha asombrado a los biólogos, sobre todo últimamente, es que tiene el DNA 10 veces más grande que el que tenemos los humanos. Esto es, uno tiene una biblioteca en cada una de sus células para decir, pues, qué tan grande es la nariz, si uno es más alto, más chaparro, si el pelo es más rizado, y eso es una biblioteca que tenemos en todas nuestras células. Bueno, pues su biblioteca es 10 veces más grande que la nuestra, lo cual hace que pueda escoger cualquier pedazo para tener nuevas formas o nuevas visiones, digamos, o sea, como nuevas características para sobrevivir en un ambiente inhóspito, digamos, ¿no? Entonces, todo eso, en términos biológicos, es interesantísimo. En términos culturales, pues bueno, era considerado el hermano gemelo de Quetzalcóatl, ya con eso, pues habla de el dios más importante en términos precolombinos, pues tenía un hermano gemelo y la representación es el ajolote. ¿Qué más queremos en términos culturales como para decir que nuestra identidad está muy sumergida en este animal? ¿Qué ¿No? más queremos, doctor, además para entender que es necesario conservarlo y cuidarlo? Doctor, me gustaría, ya me quedé un poquito con el tema biológico, háblenos un poquito más. ¿Cuál es su ciclo de vida? ¿Cuál es o cómo se da su etapa reproductiva? Háblenos más de estas características que definen y hacen único también al llamado monstruo del agua. Bueno, sí o sea, bueno, las hembras cuando ponen huevos pueden poner entre 2 y 3 veces al año, dependiendo, tiene que estar frío.
Las hembras ponen huevos fértiles cuando está más o menos frito, lo cual, déjame decirte que es un problema en términos de cambio climático, porque las aguas de Xochimilco han venido aumentando, la temperatura de las aguas de Xochimilco han venido aumentando, lo cual nos preocupa sobre todo en época de invierno, porque es cuando los ajolotes pues, se ponen románticos y se reproducen, ¿no? Las hembras dejan entre 500 y 1500 huevos, lo cual es bastante bueno para ciertas, para esta especie, e incluso es tan bueno que puede ser perjudicial, y luego hablaremos de esto, porque pues entonces se pueden tener muchos ajolotes en poco tiempo, sobre todo en las colonias o en las peceras, ¿no? De esos 500 o 1500 huevos, en la naturaleza se mueren casi todos. Se Okay. mueren como el 99%, 99.5%, se los comen pues, los peces, por ejemplo, las carpas y las tilapias son muy voraces y se los comen mucho, pero también se los comen algunos insectos, serpientes, etcétera. Y luego los que sobreviven van creciendo y en menos de un año ya están en capacidad de reproducirse. Los huevecitos van formando al ajolote y como son transparentes es interesantísimo ver cómo se va formando el ajolote ahí mismo. Salen del huevo y ya son un ajolotito chiquitito, o sea, ya es como lo mismo que vamos a ver cuando ya se pueden reproducir y van creciendo poco a poco, van desarrollando estas agallas que son las que tienen atrás, son animales anfibios, si recordamos, pues los anfibios pueden vivir en la tierra por un lado y en el agua por otro, pero estos han escogido principalmente vivir en el agua, respiran por la piel y eso también les hace muy vulnerables a que la calidad del agua tenga que ser muy buena, porque si está un poquito más ácida, pues les afecta la piel y si les afecta la piel, pues dejan de respirar. Entonces, es como tener los pulmones expuestos, ¿no? Además de la piel, respiran por las agallas y pueden respirar incluso por la boca. Entonces, son animales como muy, muy interesantes en eso. El cortejo es muy interesante, pues va el macho atrás de la hembra mientras le mete lo que se le llama un espermatóforo y luego ya la hembra deposita los huevos en todos lados, no pone todos en un lugar. Yo creo que sabiendo que se los van a comer, sino pone un cachito en una planta, otro cachito en la tierra, otro cachito en otra planta. Lo que nos decía es transparente, doctor, es el huevo. Por eso es El posible huevo ver. es transparente. ¿Cuánto, Sí. cuánto vive un ajolote? Bueno, nosotros lo que hemos visto es que en nuestra colonia han logrado vivir hasta 10 años. Sabemos que, por ejemplo, en los acuarios de París han logrado vivir hasta 30 años. Okay. Lo que sí es que el primer estudio que nosotros hicimos en Xochimilco, colectando los ajolotes en Xochimilco, solo pudieron vivir, o sea, los más viejos habían vivido máximo 3 años. Entonces sí tienen una vida dura en Xochimilco. Esto nos lleva evidentemente a hablar del otro tema importantísimo. Uno es, por supuesto, la conservación del ajolote y lo que lo hace posible es hablar y conservar su hábitat. Háblenos de esto, doctor, y de los proyectos que tienen en el Instituto de Biología precisamente para conservarlo. Uno de ellos es este refugio Chinampa. Sí, bueno, pues el proyecto Refugio Chinampa, déjame platicarte que lo estamos liderando en el Instituto de Biología, pero también el Instituto de Ecología, el ANSYS en particular, la Facultad de Ciencias también, y el claustro de Sor Juana fuera de la universidad están apoyando muchísimo este proyecto, ¿no? Además de ellos, los chinamperos han aportado bastante. ¿Cuál es la base fundamental de este proyecto? La base fundamental es, si nos interesa mucho el ajolote, está muy bien, pero el ajolote no puede vivir sin su hábitat. El ajolote tiene que vivir en su hábitat y por lo tanto, antes que restaurar el ajolote, tenemos que restaurar el hábitat. ¿Y cuál es el hábitat del ajolote? Bueno, el hábitat del ajolote por más de 2000 años ha sido estar en simbiosis, en ayuda mutua con los chinamperos, con las chinampas. Esas chinampas que fueron las que le dieron de comer a los habitantes aztecas y por eso lograron los aztecas tener el imperio que tuvieron, esas chinampas que le dieron de alimento a toda la colonia y que han venido dando alimento a los capitalinos, a los chilangos durante mucho tiempo, hasta hace relativamente poco, en donde los hemos venido presionando para que hagan otras actividades, entonces las chinampas se han venido abandonando, pero esas chinampas, cuando se producen bien, cuando se producen sin fertilizantes ni pesticidas, cuando se hace algo verdaderamente ecológico,
que es lo que se ha venido haciendo en 2000 años, entonces es de gran ayuda para los chinamperos. Las chinampas, entonces lo que hicimos fue regresar un poquito más bien hasta hace unos 50, 60 años, cuando las chinampas funcionaban muy bien para la ciudad y para los propios ajolotes, y los ajolotes para los chinamperos. Entonces, como nos dimos cuenta de que los ajolotes tienen tres grandes problemas en Xochimilco. Uno es la calidad del agua. El agua entra de muy mala calidad en ocasiones y como ya les dije, 2 días de mala calidad, pues puede hacer que los ajolotes no puedan respirar y pues ya, sin respirar con 20 minutos pues ya te mueres. Las carpas y las tilapias que las introdujeron en los 70s y los 80s, que se comen los huevos y los juveniles de los ajolotes, y la urbanización, que ahora con proyectos como estos puentes que cruzan todo Xochimilco, aumenta muchísimo más la presión de urbanización y a los ajolotes no les gusta la urbanización, les choca el ruido y se ponen estresados y se mueren. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer? Y lo que se nos ocurrió es retomemos la chinampería. Y con la chinampería hagamos refugios alrededor de las chinampas. Las chinampas están rodeadas de canales y en esos canales si ponemos un filtro muy rústico, muy fácil de hacer con material de la misma chinampa, si podemos hacer un filtro que mejore la calidad del agua y evite que entren las carpas y las tilapias, Xochimilco solito, los canales solitos pueden recuperar ese hábitat que tiene el ajolote. Y eso nos llevó unos años probarlo, lo probamos muy bien, nos dimos cuenta que sí, la calidad es muy buena, Sí, la funciona. calidad del agua, que vuelve muy bien todos los animales, charales, acosiles, insectos, vuelven otra vez a esos canalitos y esa es la base de la estructura trófica para que el ajolote pueda sobrevivir. Y ya vimos que hay veces, hay ajolotes en refugios, hasta se pueden reproducir allá adentro, quiere decir que están muy felices en ese lugar. Entonces, el proyecto Chinampa Refugio o Refugio Chinampa es hacer estos refugios y esa calidad del agua es suficientemente buena para que el chinampero pueda usarla en sus cultivos y pueda venderlo de manera digna, con un precio justo, diciendo yo te vendo esta lechuga, te vendo este maíz, te vendo este jitomate, te lo vendo un poco más caro, pero estoy protegiendo Xochimilco, estoy protegiendo el ajolote, estoy protegiendo la resiliencia de la ciudad. Y Es, eso es lo que estamos tratando de hacer. Exactamente, doctor. Es decir, beneficios de ida y vuelta. Si cuidamos al ajolote, cuidamos el hábitat, se benefician también los pobladores y por eso es tan importante realizar este tipo de trabajos o de proyectos multidisciplinarios en donde todos están involucrados y comprometidos con el trabajo que se está haciendo. A pesar de esto, vemos en las noticias muy recientemente, acciones que poco ayudan a la conservación del ajolote y que, vamos, impacta también en las comunidades. Platíquenos, doctor, solamente brevemente para entrar en contexto, ¿qué es lo que no se debe hacer a raíz de este ajolotón que se llevó a cabo hace algunos días aquí en la Ciudad de México, en particular en Xochimilco? Bueno, ¿qué es lo que no se debe de hacer? Enfocarse solo en la especie. Cuando la gente se enfoca solo en la especie y dice, ay, pobrecita de la especie, y como te digo, se puede reproducir muy fácil, pues a la gente, a las autoridades se les hace muy sencillo decir, ay, pues tengo muchos, aviento ajolotes a Xochimilco, aunque Xochimilco tenga mala calidad del agua, esté lleno de carpas y tilapias y esté con una presión muy fuerte de urbanización, y los aviento ahí y no me importa qué pasa después con ellos, ¿no? Eso no solo es de las autoridades locales, les pasa a mucha gente. Piensa que la especie es más importante que el hábitat y lo que tenemos que entender es que el hábitat es más importante que la especie porque sin el hábitat no vive la especie. Y lo que ha sucedido es que estas actividades de reintroducir ajolotes, como lo que pasó hace un par de semanas, que se violaron todos los protocolos. Para reintroducir una especie hay protocolos nacionales e internacionales que se tienen que hacer antes de meterlos con cuidado. Cuando, por ejemplo, se reintrodujeron lobos en el norte, se hizo con una serie de protocolos y una serie de seguimientos, entendiendo que estos organismos tenían que estar primero adecuándose al lugar, etcétera, no solo siendo liberados y aventados, como pasó con los ajolotes. Entonces, se violaron muchos protocolos internacionales. Uno de ellos es uno solo puede reintroducir cuando la especie ya está completamente extinta en el lugar. Y eso no es cierto, en Xochimilco hay ajolotes, ¿no? Obviamente se aventaron con la mano, estos animales seguramente se murieron casi en el impacto porque se aventaron de alto, con la mano, ahora sí que con la mano sin guantes, y eso quiere decir que les pudieron transmitir
enfermedades a los ajolotes y los ajolotes pueden haberle transmitido enfermedades a los alcaldes. También no sabemos de qué variabilidad genética tengan estos ajolotes, entonces probablemente todos eran hermanos gemelos y ahora sí que era la guerra de los clones, o sea, los metes y todos hermanos gemelos van a generar enfermedades o van a tener enfermedades porque se están reproduciendo entre hermanos gemelos, entre primos todo el tiempo. Y eso es lo que no se debe de hacer. O sea, para hacer este tipo de cosas hay que estudiarlo, hay que generar protocolos y primero hay que restaurar el hábitat. ¿Qué es más complejo? Mucho más complejo. ¿Qué es más tardado? Muchísimo más tardado. Y que uno no sale en la foto liberando ajolotes, también. Pero es infinitamente más resiliente, más sostenible y más de largo plazo. Exactamente, en eso me quería detener, doctor. ¿Cuál es la situación actual del ajolote? Dice, si hay ajolotes en Xochimilco, se reconocen, si no lo tengo mal entendido, alrededor de 10 especies de ajolotes. ¿Cuál es la situación actual de este animal en nuestro país? ¿Qué sucede en Xochimilco? ¿Y qué sucede con esta especie también en otras partes de nuestro territorio, doctor? ¿Cuál es su situación? Bueno, sí, como dices tú, en realidad hay 17 especies de ajolotes en todo el país, pero Okay. como te platico, pues son distintas, o sea, la especie a la que nos hemos referido en todo este programa es solo una, que es el Ambistoma mexicanum, que solo se da en Xochimilco. Pero, Okay. por ejemplo, en el Valle de México se dan al menos 3 especies, el Ambistoma mexicanum, el Ambistoma velasi, que es en honor a Velasco, el pintor, y el Ambistoma altamirani, que se da justamente en las zonas altas, en el desierto de los Leones, por ejemplo. Entonces, solo en el Valle de México hay 3, pero en Pátzcuaro hay otro, Ambistoma dumerili, que es el que le llaman allí achoque, por ejemplo. Hay en Tlaxcala, en Puebla, hay distintas partes. Muchos de ellos están en peligro de extinción en sus áreas, en sus regiones. Muchos de ellos están aislados y como hemos venido trabajando muy mal como seres humanos, en particular en México, los cuerpos de agua, pues muchos de ellos, como son sensibles, están en peligro de extinción. Muy, muy, muy pocos no lo están, que son los que tienen amplias distribuciones. Hay uno que es el tigrinum, que logra, Ambistoma tigrinum, que logra distribuirse desde el centro de México hasta Canadá, por ejemplo, y en Estados Unidos le llaman el moth poppy. Ese no está en peligro de extinción por su amplia distribución, pero muchos de los demás están en peligro de extinción. En particular el de México, el de la Ciudad de México, el de Xochimilco, que es el Ambistoma mexicanum, que es el que sale en el billete de 50 pesos, porque al que se le hace el honor y que sale en el billete de 50 pesos, ese ajolote está en peligro de extinción, está en la lista roja, porque ha venido bajando su población de cuando empezamos a estudiarlo nosotros un poco antes, la doctora Virginia Graue lo había estudiado en 1998 y había 6,000 por kilómetro cuadrado. Y ahora, menos de 2 décadas después, solo hay 36 por kilómetro cuadrado. 36 animalitos. 36 animalitos, cuando antes había 6,000. Sí. Eso no sabemos exactamente cuántos hay justamente, pero en densidad es 36 por kilómetro cuadrado. Doctor, el ajolote, por supuesto, es un tema que a usted le interesa, que le interesa al Instituto de Ecología, de Biología y cada vez más me parece que así tendría que ser también a las autoridades locales y federales. Nos queda muy poco tiempo para terminar la entrevista, doctor. ¿Qué es lo que sí se debe hacer y qué es lo que debemos saber? Nos decía antes de la entrevista, es importantísima la educación, porque si no sabemos de lo que estamos hablando, pues es más complicado conservar y ser conscientes de lo que podemos hacer para evitar que una especie como esta se extinga. Bueno, ¿qué es lo que debemos saber? Algo que yo creo que como mexicanos deberíamos de haber sabido desde hace mucho y que le dimos la espalda, y es la importancia del hábitat. Y la importancia del hábitat es la importancia de Xochimilco. Xochimilco es una pieza fundamental para los mexicanos porque sin Xochimilco vamos a sufrir muchísimo con el cambio climático por inundaciones, por falta de agua y por islas de calor que Xochimilco nos ayuda a amortiguar. Pero no solo eso, o sea, digo, eso es como muy egoísta. Podríamos también decir que Xochimilco pues, es nuestro granero, nuestra fuente de producción y nuestra fuente de cultura. Y eso, cuando hablo de fuente de cultura, hablo de nuestra identidad. Los mexicanos somos mexicanos por ecosistemas como Xochimilco. Entonces, ¿qué debemos de aprender de Xochimilco? Lo que debemos de aprender de este maravilloso ecosistema es, lo tenemos que respetar, cuidar, tenemos que saber que la naturaleza es mucho más importante. Tenemos que visitar Xochimilco entendiendo que es zona chinampera y no en
un bar, porque eso es como lo vemos ahora, un bar flotante en donde vamos a escuchar al mariachi y tomamos mucha cerveza. Imaginemos que vamos a tomar y vamos a ponernos borrachos a la pirámide del Sol. Nunca se nos ocurre. Bueno, Xochimilco es igual de importante que la pirámide del Sol, pero vivo, porque la pirámide pues, son piedras muertas que nos refieren a un pasado. Xochimilco es nuestro ecosistema que nos refiere a ese pasado. Vayamos la próxima vez a Xochimilco, apoyemos la producción chinampera, apoyemos a los chinamperos que están vendiendo y matándose todos los días para producir lechugas, hortalizas, maíz, y eso es el hábitat del ajolote. Entonces, lo que tenemos que saber es eso, el hábitat es esa chinampería. Y es un buen principio, doctor, si no vamos a ayudar, por lo menos no vayamos a perjudicar. Con eso quedemos, además, teniendo muy claro que, pues, lo hemos dicho muchísimas veces a lo largo de todos estos meses, cuidemos nuestro medio ambiente porque de eso depende también la salud de los seres que lo habitamos. Así es que, pues, muchas tareas pendientes, doctor. Muchísimas gracias por estos minutos, por invitarnos a reconocer, a cuidar y a reconocernos también en esta especie que son los ajolotes. Doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de nuestra universidad. Muy buenas tardes, doctor, y mucho éxito con este y con otros proyectos de conservación. Pues muchísimas gracias a ustedes y pues ahí estamos trabajando. Cuando quieran apoyar, ya saben que estamos en la trinchera de proteger y recuperar Xochimilco. Muchísimas gracias, doctor, por esta tarde y seguramente estaremos en contacto en otro momento para seguir hablando de estos temas. Buenas tardes. Hasta luego. Y bueno, ahora pasemos a otro tema que también está relacionado con el cuidado del medio ambiente y su equilibrio. Universidades como la UNAM y de Cambridge trabajan en proyectos de desarrollo de granjas sustentables. Veamos de qué se trata en la siguiente nota que nos comparte UNAM Global. Yo pienso que sí, deberemos de cuidar tanto los árboles, el agua y todo lo que hay para el beneficio de uno. Ana María es propietaria del rancho Campepén, ubicado en Mérida, Yucatán. Ahí, desde hace aproximadamente 10 años, la UNAM participa en un equipo de trabajo, junto con las universidades de Cambridge y de Yucatán, para crear formas de producción de animales para consumo humano que sean más amigables con el medio ambiente. Los sistemas ganaderos convencionales, el depender de un monocultivo, implica problemas ecológicos. Se calcula que para el 2050 habrá 9.000 millones de habitantes en el planeta, por lo que aumentará la demanda de alimentos de origen animal. Muchas de las formas de sistemas intensivos de producción, sobre todo de la producción porcícola y avícola, pues también no ha sido sostenible con la contaminación de agua y con la emisión de gases de efecto invernadero. El ganado es alimentado con forraje de mala calidad y en consecuencia las vacas emiten metano, lo que aumenta los gases de efecto invernadero cuyas grandes concentraciones dan lugar al cambio climático. Además, los científicos han detectado problemas en el bienestar animal, pues regularmente el ganado subsiste en un espacio sin sombra y en malas condiciones. El objetivo de este proyecto es generar la información científica precisamente para poder proponer políticas públicas más eficientes. El rancho Campepén emplea formas de producción sustentable. Sembraron una gran diversidad de árboles para no romper el ecosistema, que recibe diferentes especies de aves, y también alimentan a las vacas con un forraje de mejor calidad. Así, con la sombra que produce la vegetación, los animales de la granja tienen mejor calidad de vida y las vacas producen menos metano. A través de los años, la UNAM ha colaborado para replicar este proyecto en otros estados, como Campeche, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. Ya me siento yo muy feliz por tener pues lo que yo anhelaba tener, que era mi ranchito. Hoy conoceremos sobre los beneficios que la música trae a las personas, principalmente en edades más tempranas, en las notas de Miroslava. Hola a todos, bienvenidos a Las Notas de Miroslava. El día de hoy hablaremos de los beneficios que tiene la música en la infancia.
diversos estudios han comprobado que la música desarrolla la concentración, la memoria, la coordinación psicomotriz gruesa y fina, la disciplina, entre muchas otras habilidades, lo cual puede influir positivamente en las actividades regulares de los niños. A lo largo de la historia de la educación musical, se han desarrollado diferentes sistemas de educación musical y estos incluyen 3 elementos básicos: el ritmo, la melodía y la armonía. El ritmo representa el orden y la proporción. La melodía son las ideas musicales y la armonía es la estructura que sostiene el ritmo y la melodía. Y aunque no lo crean, los niños son capaces de asimilar toda esta información y no solo eso, también pueden llegar a crear música con su voz o en un instrumento. El instrumento de teclado se considera el más adecuado para el aprendizaje básico de la música, porque el sonido puede confirmarse visualmente de manera fácil, tiene una amplia tesitura y además puede tocarse la melodía y la armonía simultáneamente. Cuéntame, ¿qué música escuchabas de pequeño? ¿Aprendiste a tocar algún instrumento? Te leo a través de mis redes sociales, @miros_glee en Instagram y TikTok, Miroslava Glee en Facebook. Nos vemos pronto. Con estas notas terminamos nuestro programa de hoy. Recuerden que nos encontramos aquí el próximo lunes y antes podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen. Queremos escuchar sus dudas y sus comentarios para seguir haciendo juntos este programa. Cuidémonos mucho. Nos vemos aquí el próximo lunes en una emisión más de La UNAM Responde, por supuesto, 2:30 por TV UNAM. Adiós.